Bueno, buenas noches para quienes se van conectando y para quienes van a ver este video en diferido, despuesito. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy interesante y además bastante polémico también, que eso es lo que le vamos a preguntar al invitado, ¿por qué ha sido este tema tan polémico? Y bueno, este interés especialmente particular surge a partir de una revista que me encontré en la basura, en la Universidad de Antioquia, con muchas conferencias pues, de Carlos Gaviria, del constitucionalista y maestro Carlos Gaviria, y entre ellas está uno de la despenalización del consumo de sustancias psicoactivas o de la dosis, despenalización de la dosis personal de estupefacientes en Colombia, en el 94. Imagínense ustedes, cuando Colombia estaba yo creo que en el momento más fuerte de la guerra esta contra el narcotráfico. Un año después habían asesinado pues a Pablo Escobar y Colombia pues estaba en este cuento de la droga pues todavía, pero en ese momento estaba pues como ese auge. Carlos Gaviria ahí plantea pues un poco de cosas, muchísimas cosas que ahorita seguramente vamos a tocar con el invitado, pero me llama mucho la atención y es que este cuento del consumo de sustancias psicoactivas ha sido, las principales víctimas han sido, en cuanto a consumidores, han sido los consumidores precisamente, los jóvenes sobre todo, que porque se traban y matan, que porque se traban y roban, en fin. Y por ahí hay un apartado que dice, porque una persona no puede castigarla por lo que posiblemente harán, sino por lo que efectivamente haga. Entonces, él habla aquí, les recomiendo leerse esta sentencia, es muy bonita, es un ensayo, es literatura, es una cosa hermosa. Y bueno, básicamente habla de que el Estado no puede ser paternalista y que cada quien tiene derecho a labrar pues, su proyecto de vida como según le parezca. Entonces, para hablar sobre este tema del consumo de sustancias psicoactivas específicamente en el espacio público, que de eso se puede hablar mucho, pero vamos a hablar del consumo en espacio público, está con nosotros Alejandro Mata. Él es constitucionalista, abogado, fue incluso secretario de despacho de la alcaldía de Medellín, filósofo, doctor, si mal no estoy, le puedo decir doctor. Alejo, ¿Qué no le más? gusta. No, Alejo está súper bien. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Listo, Alejo. Muchas gracias por invitarme, parce. Muy bacano, muy potente que podamos seguir hablando de estos temas que hay veces son como tabú. A algunos políticos les da miedo hablarlo, les da miedo el estigma, les da miedo poner la cara, pero yo creo que son temas que además son lindos porque tienen que ver mucho con la libertad y la manera como abordamos las discusiones públicas. Así que no, súper agradecido contigo por la invitación. Claro, sí, con esa forma en la que cada uno pueda pues desarrollar su proyecto de vida. Alejandro, Alejo, yo creo que yo quiero que nos vayamos un poquito para atrás, y es que hace algunos años, 2016, si mal no estoy, se expidió como el Código Nacional de Policía y ahí se prohibía de manera amplia el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público y también el de bebidas embriagantes, que por esos tiempos era que nos multaban pues a muchos por tomarnos una pola en cualquier parque. Usted con otra persona, Daniel creo que es el nombre, demandaron pues apartados de ese código de policía. Cuéntenos qué pasó ahí, qué pasó con esa demanda y qué dijo la Corte Constitucional al respecto. Santi, inclusive, ¿sabes qué? Vámonos un poquitico más atrás, Al 94. por ahí a los 70. Ajá, Pero ¿sabes qué? Muy rápido y nos devolvemos y regresamos rápido, hágale, porque es hágale. que la ley 1801 de 2016, que es la que me estabas haciendo referencia, esa ley expide el Código Nacional de Convivencia con el propósito de reemplazar el antiguo Código de Policía. Y ese código anterior de policía que fue expedido en los 70 se da, por supuesto, en un marco de seguridad donde todavía existía, aunque todavía lo vivimos, una doctrina del enemigo interno, una doctrina de la política contra las drogas supremamente violenta, agresiva. Y entonces lo que vivimos en el 2016 era un momento histórico de expedir un nuevo código de policía, no en el marco de un decreto expedido con ocasión del estado de sitio, que era el que permitía el artículo 121 de la Constitución del 86. Imagínate cómo me estoy yendo hacia atrás.
La Constitución de 1886, parroquial, confesional, sin la separación iglesia-estado, con la pretensión de controlar la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, y en ese marco se expide el Código de Policía, también bastante confesional, bastante perfeccionista, con una influencia religiosa muy fuerte. Yo no tengo nada contra la religiosidad, pero sí tiene unos controles sobre el cuerpo muy fuertes. Entonces, mira que me voy para allá para decirte, 2016, un momento culmen importantísimo. También se estaban dando el proceso de negociación con las FARC. Entonces, estamos viviendo cosas muy lindas de superar una manera de enfrentarnos a la diferencia, en este caso, temas ideológicos, temas políticos y temas del cuerpo. Y en ese momento, el Congreso de la República empezó a debatir el proyecto de ley que terminó con la ley 1801. Qué pena, Santi. Y allí, cuando se presentó ese proyecto de ley, yo trabajaba en el Congreso de la República y se propusieron muchas reflexiones sobre el texto inicial, porque el texto inicial tenía prohibiciones de venta en el espacio público, prohibiciones de venta en el transporte público, tenía sanciones para las expresiones artísticas en el espacio público. Realmente el proyecto de ley inicial era horrible, era supremamente violento. Recuerdo que en el Congreso de la República a varios congresistas se les informó: hey, ese código que están aprobando es demasiado inconstitucional, está lleno de normas también que sancionaban la protesta pacífica y la movilización social en el espacio público, y se les dijo, se les va a caer el código en una gran cantidad, en un porcentaje importante de artículos. Entre ellos, el artículo 33 y el artículo 140, que prohibía el consumo de licor y sustancias psicoactivas en el espacio público. Y esos dos artículos, para no extenderme más, los demandamos con el abogado Daniel Porras y yo. Lo demandamos porque precisamente nos devolvimos al 94 a la sentencia ahorita que hacía referencia al maestro Carlos Gaviria, que había despenalizado la dosis personal. Y lo que de hecho hacía la ley 1801 es volver a penalizarla. Y quiero hacer con eso, y termino esta parte, Santi, y es la penalización también es lo que hace el Código de Policía cuando lo prohíbe y termina uno con un comparendo impuesto con la policía y termina uno yendo a la inspección de policía a justificar por qué en el espacio público sí se puede hacer eso. Lo digo porque... Quienes saben de eso, porque muchas veces, sí. yo creo que el 90% de personas no saben cómo es ese cuento. Alejo, me decías para terminar esa parte. No, súper bien y bacano, así que vayamos conversando, porque en definitiva, ¿qué hizo el artículo 33 y el artículo 144? Prohibir el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público. General, lo prohibió. ¿Qué hicimos nosotros? Y ahí vale la pena hacer la previsión porque hace parte de las preocupaciones legítimas de las familias. ¿Qué dijimos nosotros en esa primera demanda? Corte Constitucional, declare constitucionalmente exequible la prohibición. Es decir, le dijimos, estamos de acuerdo con la prohibición, pero permítalo en los espacios que no son para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es decir, esa fue la primera pretensión que le dijimos a la Corte. Corte, creemos que está bien que se prohíba el consumo en el espacio público cuando esté expuesto a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero no está bien la prohibición para espacios, el Parque del Periodista o el Parque Obrero en Itagüí, ¿cierto? Me refiero que hay espacios donde están los adultos, donde hay personas conscientes, informadas, tomando decisiones sobre su cuerpo. La Corte fue más lejos, Santi. La Corte dijo... hagamos un paréntesis pequeñito ahí. De una. Muy rápido, para quienes no entienden muy bien este cuento de la Corte. ¿Qué es la Corte? ¿Es todo proyecto de ley va a la Corte o es porque lo demandan? ¿Qué hace la Corte ahí? ¿Por qué hablamos tanto de la Corte? Eso, súper rápido. La Constitución del 91 creó la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es el órgano más relevante para que cuando sintamos que están violando los derechos previstos en la Constitución, la Corte nos dice, sí, les están violando los derechos y por eso declaro inconstitucional una decisión. La Corte es la instancia máxima, última, que nos dice, los derechos se aplican así o se aplican así. Y entonces por eso la Corte es la que tiene la última palabra. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Hey, Corte, denos la última palabra, infórmele a la ciudadanía si se puede consumir o no se puede consumir, ¿cierto? ¿Qué nos dijo la Corte? La Corte dijo, no,
Esa ley está tan mal hecha porque prohibió totalmente el consumo y viola la dosis personal prevista en la sentencia con ponencia de Carlos Gaviria del año 94. Entonces, lo que le dijimos a la Corte es, oh, y la Corte nos dio la razón, inclusive se fue más lejos. Dijo que en el espacio público se podía portar y consumir la dosis personal. Ahí eso vamos entrando en temas importantes. Dosis personal y otra cosa es el tráfico, otra cosa es la venta. Estamos hablando de la dosis personal exclusiva. Listo. Estamos hablando de esta sentencia de Carlos Gaviria que habla de la despenalización, ¿cierto? ¿Qué es eso de despenalización y qué diferencia hay con lo de legalización? O con lo legal, ilegal, despenalizado, penalizado. Imagínate que, y a todos los que nos escuchan, en virtud de la ley 30 y unas normas anteriores, en Colombia el consumo de la dosis personal daba cárcel. Habían centenares, miles de jóvenes mayoritariamente pagando penas de prisión por el ejercicio del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué hizo la Corte Constitucional en el 94? Dijo, no, cárcel no. Eso es un tema de salud pública, un tema de atención con familias. Es que lo que debemos resolver es a través de medidas de atención en el sistema de salud y no deberíamos estar metiendo a la gente en la cárcel simplemente por el hecho del consumo. Entonces, despenalizar es decirle a la ciudadanía, no los vamos a meter a la cárcel, pero los vamos a acompañar con seguridad social, con salud y acompañamiento psicosocial. Eso es despenalizar. Ahora, en Colombia está despenalizada la dosis personal. ¿Cuál es la consecuencia? Que es legal. Es legal, pero ¿cómo entiende uno esto de que es legal el consumo? Y me corrige si me equivoco, pero es ilegal la producción. O sea, es como, está permitido consumir leche en Colombia, pero no, nadie puede hacer leche. Entonces no hay qué hacer. ¿En qué mundo queda el consumidor ahí? No, pero te metiste en la discusión más linda que hay actualmente, que es la que hay. Es decir, ¿cómo es posible que en Colombia se pueda consumir, pero no se pueda adquirir legalmente? Entonces el mismo Estado me pone en una situación de ir a la ilegalidad. Eso que señalas es una contradicción normativa, pero es muy difícil en un país que está atacado y que ha soportado tantas violencias producto del narcotráfico, pensar en la legalización del narcotráfico. Yo creo que técnica, política y científicamente hay suficientes argumentos para decir que no debería existir una penalización del narcotráfico, sino que debería existir un monopolio rentístico del Estado en donde se garanticen condiciones de salud para evitar todo lo que pasa. Con la legalización del tráfico de sustancias psicoactivas bajo un esquema de salud pública, con seguridad que inclusive nos libramos del narcotráfico como una práctica mafiosa. Pero eso faltan años, décadas para que llegue. Porque ahí empieza uno porque ¿qué hace quienes consumen? O sea, si yo consumiera, ¿qué es lo que haría uno normalmente? O lo que hace la gente normalmente, el consumidor. Ir al barrio, ir a las plazas de los barrios en general y financiar ahí el paramilitarismo y los narcos y todo eso, porque también creo que la Corte permite el autocultivo, ¿cierto? Como ciertas plantas dentro del hogar. Pero ¿quién Sí, hace eso? del cannabis y tiene un límite. Y mira que eso que señalas, y quiero ser con esto claro, porque con seguridad pues a veces uno puede ser preso de la descontextualización. Yo por lo menos yo no consumo ninguna sustancia psicoactiva, pero creo que el tratamiento que se le da a nivel internacional, porque además esto es una convención internacional para la prevención del consumo de estupefacientes y es una política precedida desde Estados Unidos desde los años 60 y 70. Yo creo que el consumo genera consecuencias negativas para el cuerpo. Yo no niego las afectaciones que produce el consumo, inclusive la afectación que puede generar en la convivencia familiar. Lo que no creo es que la manera de resolverlo sea metiendo a uno de los proveedores o proveedoras de la casa que resuelve las necesidades, metiéndolo a la cárcel por tirarse 3 pases o fumarse 4 baretos. O que aquellos que están suscitando la violencia, la mejor manera de desestimular el narcotráfico sea simplemente la prohibición total, porque ya se ha demostrado que no sucede así. Es decir, Uruguay, Portugal, Holanda, tenemos experiencias muy fructíferas que nos indican que hay mejores formas de resolver el tema de las políticas de drogas, tanto de la producción, distribución, comercialización y consumo.
Insisto, hay gente que le da miedo hablar de esto y hay gente que le da miedo descontextualizarse. Pero, insisto, es más fácil para un Estado, para una familia, proteger cuando todo está sobre la mesa y conversamos que cuando lo metemos por debajo, porque entonces no sabemos quién consume, cómo lo consume, y eso que narras, ir a exponerse a que unos pillos pueda generar violencia contra el consumidor. Y eso es bastante delicado. Y que es un poco que solapado, porque todos sabemos, todo el mundo sabe que en el barrio, pues, por ejemplo, en cada esquina está pues identificado todo donde consumen, pero es como que el Estado o sí, la institucionalidad dice, vamos a perseguir a los consumidores, aunque sabemos y nos hacemos los ciegos de dónde están verdaderamente las plazas, porque persiguen es al consumidor, pero las plazas las dejan intactas. Sí, y mira con eso que dices, no quiero pifiar ahí porque hay una investigación académica que se está haciendo sobre el tema pero compartirte nada más unos datos. Más del 51, casi 52% de las personas que son detenidas, estoy hablando de la ciudad de Medellín, son jóvenes por el delito de tráfico de estupefacientes, es decir, capturan jóvenes. Y esos jóvenes que capturan son capturados en su mayoría, casi el 90%, en flagrancia. Entonces, hay un autor argentino eh, que decía, los que están capturando son los giles. Están capturando a la gente vulnerable, ¿Los qué? a la gente más vulnerable, a la gente más desprotegida, a la gente que es la última en la cadena de la estructura organizada alrededor de la distribución de sustancias psicoactivas, pero a los capos, a los que dirigen las estructuras, no los capturan, porque realmente o actúan a través de terceros, o no son visibles, o al ser más poquitos son más difíciles de capturar. Entonces mira que lo que está señalando, los primeros sancionados en una época en vigencia de la ley 30 eran los jóvenes, con la despenalización logramos proteger un poco a los jóvenes, luego con la ley 1801 los sancionados eran los jóvenes y los que siempre han llevado los platos rotos de una política de drogas basada en la represión y no en la información han sido los jóvenes. Por eso señalas muy bien la contradicción en producción, comercialización y consumo, y con un sector poblacional que siempre ha sido el mismo, el de jóvenes. Exacto. Alejo, devolvámonos un poquitico, que ya hablábamos un poquito de por qué, pero no hablamos como mucho. Porque en Colombia, no sé si esto tiene que ver con lo legal, con lo social, qué sé yo, porque llevamos tantos años debatiendo sobre algo, sobre el consumo específicamente y estigmatizando precisamente a los jóvenes, como bien mencionabas, que se fuman 3 porros y entonces se les persigue sabiendo que no son un peligro para la sociedad, sino que es como ese, no sé, fetichismo de perseguirlos y pensar que con eso se demuestran resultados. Si uno mira, por ejemplo, acá en Itagüí, mediante un derecho de petición que dice a quienes más les imponen órdenes de comparendo son obviamente a los jóvenes, ¿cierto? Y también mayores de 30 años, pero el grueso está en los jóvenes y con eso entonces ya muestran resultados, capturamos a tal persona con 3 bolsitas. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso, aparte pues, de lo legal y todo eso como sociedad? Porque incluso desde las familias, pongo un caso especial, si yo consumiera marihuana, pues yo lo haría acá en mi casa, así como me fumo un cigarrillo, ¿cierto? Pero hay quienes satanizan incluso a las amistades consumidoras y las mamás dicen, usted se junta con ese pillo, usted se junta con el marihuanero, o quién sabe dónde va a terminar. ¿Qué puede haber de social ahí más allá de lo legal? Sí, mira que tiene mucho que ver, bueno, no nos metamos con esa parte, con el resultado, pues, de las elecciones recientemente. Pues, yo creo que tiene que ver mucho en la forma como se construye conceptualmente al joven. Tradicionalmente al joven por parte de estos poderes más reaccionarios y las lecturas más reaccionarias, entonces el joven que se hace en una esquina es peligroso, o el joven que se hace en una esquina con los amigos es un pillo que está fundando una banda, o el joven que se trasnocha y se va a bailar, quién sabe qué está haciendo, que está por Que ahí eran perdido. blanco de esas famosas limpiezas sociales. Exacto, entonces lo que creo es que hay como un estereotipo y una estigmatización sobre el ser joven. Entonces también hay una idea de que adolecen, ¿cierto?, de algo y hay una manera de descalificar permanente a la juventud.
Claro, pero una juventud que sí durante años no ha tenido la opción de acceder a la educación pública gratuita universal, si es una juventud que ha sido perseguida por grupos armados al margen de la ley, guerrillas y paramilitares, y además de eso, objeto de batidas ilegales por el ejército. Si nos damos cuenta y uno quisiera hacer una historiografía del ser joven, el ser joven colombiano ha sido objeto de falsos positivos, de reclutamiento por parte de grupos armados al margen de la ley. Y claro, los fuimos, y no me quiero ir muy lejos, una de las formas, lo decía Ana Aren, y me disculpas que me vaya tan lejos, una filósofa que me encanta, una de las mejores formas de disciplinar y quitarle los derechos es deshumanizar. Y esa primera deshumanización que se ha hecho durante tantas décadas sobre el joven permite que de un momento a otro los estigmatizamos y no pasa nada. Los llevan al centro de traslado por protección, les ponen comparendo, les pegan bolillos y después con la rabia acumulada histórica nos incomoda porque las juventudes salgan a pelear por sus derechos. Entonces yo creo que la explicación, pero es una explicación personalmente, pues estoy especulando, también hay un acumulado de estigmatización, de estereotipación de la juventud, desconociendo lo que realmente aporta, que son bisagras de solidaridad, porque los jóvenes son siempre los que terminan organizando el sancocho, son los que terminan vamos a hacer una natilla aquí en familia, los jóvenes son los que dicen, hey, pero ¿dónde está el abuelo y dónde está la tía? No sé si te ha pasado en las familias que no heredan esas violencias, ay, mi mamá no se habla con esa tía, ah, pero usted y yo somos primos y no vamos a pelear, no, nosotros no nos peleamos. Entonces, hay una cantidad de virtudes en la juventud y nosotros simplemente estamos reproduciendo esos estereotipos negativos y criminalizando. Y yo creo que por ahí va la vaina. Creo que por ahí va la vaina. Súper. Listo, Alejo. Ya hablamos, ya estamos como en lo global. Vamos a aterrizar un poquito a lo local acá en Itagüí, pero esto no tiene que ver con Itagüí solamente. Yo creo que eso se repite en muchos municipios de Colombia. Entonces, vamos a ver un videito de la alcaldía de Itagüí y a partir de eso vamos a ver qué pasa ahí, qué está mal ahí, qué está bien ahí y todas esas cosas. Listo. Se nota que en los parques está prohibido el consumo de sustancias psicoactivas. En ningún espacio abierto al público está permitido el consumo de sustancias prohibidas y lo ratifica la sentencia C-127 del 2023. Un espacio abierto al público que es para el disfrute de todos los niños, de todas las familias, de los madres, de los padres. Usted no puede consumir eso acá en el parque. El transportar, el suministrar, el tener consigo, ¿sí? El consumir, eso lo hace acreedor de un comparendo, por lo que son parques, iglesias, lo que es todas las zonas deportivas, no se puede consumir sustancias psicoactivas. Y acá en el municipio de Itagüí no hay ningún sitio autorizado para consumir esa sustancia. Muy bien, los felicito que están haciendo esta jornada, que así podamos agarrar los parques y volverlos a poner a que los niños vengan, jueguen. Listo, Alejo. Bueno, particular la señora ahí, que también ve a los consumidores como algo peligroso. Entonces, aparte, él menciona, no es secretario de seguridad, es un funcionario de la Secretaría de Seguridad. Menciona la sentencia C-127 de 2023, creo, pero previo a ella estuvo la C-253, la de 2019, que fue la tuya, ¿cierto? Pues en la que participaste como demandante. ¿Qué de cierto hay en eso que él dice? De que las sustancias prohibidas, primero, ¿qué es eso de sustancias prohibidas? También que ahorita hablamos pues de eso, pero ¿qué más entra dentro de eso? Porque pues tradicionalmente uno piensa marihuana, cocaína, ¿cierto? Pero ¿qué puede haber ahí? Es más, creo que el alcohol en alguna parte también se habla de sustancia prohibida. Entonces, ¿qué de cierto hay en ese video? ¿O qué es? ¿O todo mal? Santi, todo mal, pero pongámosle la primera luz. Tenía un profesor que no, pongámosle la mejor luz a las cosas. Yo te he escuchado un par de veces y creo que ya me has escuchado. Es legítima la preocupación de la familia. Pongámosle la mejor luz también a la señora y al señor y a la alcaldía. Con seguridad que lo que quieren son proteger las familias, los niños, las niñas, las adolescentes, los jóvenes. Nosotros también. Usted, Santiago, y yo también. Quiero que los jóvenes crezcan libres de violencia y eso puede ser una forma de violencia, la exposición de manera indebida sobre el consumo. Y todo bien, es que todos estamos de acuerdo con eso. Pero lo que estamos diciendo es que el consumo no debería generar ni estigmas,
ni ilegalización, ni mucho menos criminalización. Lo que debería generar es que el consumo problemático sea acompañado con salud pública y los consumos recreativos se hagan siempre sin afectar a menores. Dicho esto, para que siempre quede el contexto, todo mal con el comentario del asesor de seguridad de la alcaldía. ¿Por qué? Uno, la sentencia inicial, la sentencia C253 de 2019, en la que participamos Daniel y yo, le dijo a las autoridades públicas que las prohibiciones generales eran inconstitucionales. Y eso no se nos puede olvidar. Cualquier prohibición general que pretenda el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el alcalde de Itagüí, el alcalde de Sabaneta, Bello y de todos los municipios de Colombia, está prohibido cualquier censura generalizada sobre el consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que deben haber zonas autorizadas para el consumo en todos los municipios, siempre y cuando no se afecten parques destinados a el disfrute de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, cualquier prohibición general está totalmente censurada por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué significa eso? Que cuando el asesor dice que en Itagüí está prohibido el consumo, de manera general está traicionando y le está llevando la contraria y desconociendo la sentencia C253. La sentencia C127, que también hace referencia, Daniel y yo también participamos en la demanda que generó esta sentencia C127, y en esa sentencia lo que dice la Corte es, se le autoriza, bajo un protocolo expedido por el Ministerio, por el Gobierno Nacional, se autoriza a hacer perímetros de protección de los parques para niños, de los hospitales, de iglesias, pero tienen que marcar un perímetro garantizando los derechos de los niños, pero también garantizando el derecho de los consumidores. La sentencia C127 no autoriza prohibiciones generales. Ahí es la principal equivocación de ese asesor. Cuando dice que hay una prohibición general, está transgrediendo las dos sentencias de la Corte Constitucional. Y él también habla del transporte, del porte. Entonces, una cosa es el consumo, y si yo estoy también parchado en el parque de Itagüí y no estoy fumando, pero tengo mi bolsita en el bolsillo, según el asesor de seguridad, según el funcionario, también soy acreedor pues a una orden de comparendo, que en sí no es un comparendo como tal, pero también, mejor dicho, en Itagüí no se puede consumir en ningún lado, ni tener, ni nada. Sí, pero está insistiendo que ya voy al consejo práctico, pero la Corte en esa sentencia C127 dijo, uno, el porte no puede ser una contravención o un comportamiento contrario a la convivencia cuando se trate de la dosis personal. O sea que si alguien va caminando por cualquier lado, en cualquiera de los barrios de Itagüí, no puede ser llevado ni trasladado por protección, ni puede ser multado por la policía, ni por ninguna autoridad de policía en el municipio de Itagüí, porque la Corte Constitucional autorizó el porte con miras a la dosis personal. Y sobre el consumo dijo, se permite el consumo en zonas siempre y cuando no afecte a niños. ¿Cómo vamos a saber esa zona? Los alcaldes tienen la obligación de reglamentar el perímetro. Si Itagüí no ha reglamentado, me cuentas tú si finalmente reglamentó o no, está también en una omisión, porque tenían el deber. Esa es la otra cosa, para allá iba. En Itagüí, mediante un derecho de petición que me respondieron, dice, en Itagüí está prohibido totalmente pues, el consumo en cualquier espacio, ¿cierto? Pero uno habla con algunos subintendentes, policías, y me dice pues, un subintendente, que obviamente no va a mencionar el nombre, me dice, parce, acá básicamente nosotros estamos haciendo comparendo ilegales, porque acá no hay un decreto restrictivo que uno diga, bueno, en este lugar se puede, en este no se puede. Acá, hoy por hoy, estaría permitido el consumo en todo el territorio, ¿cierto? Ante la ausencia, pues, como ese decreto. Decreto que claramente no existe, porque, sí, de hecho, la Corte habla de señalizar, como, bueno, en este espacio se puede, de tal hora a tal hora. Y aun cuando el consumidor, y me corrige, esté dentro de ese horario, pero hay niños, importa más el niño ahí, ¿cierto? Entonces la autoridad lo que tiene que hacer, y hablemos un poquito también de esto de, primero, ¿qué pasa ante la ausencia del decreto, ¿cierto? Y segundo, ¿cuál es el papel de la policía? Si es
hay unos principios de la policía, pues como que es ponderación, si es ponderar como el momento, bueno, acá se está afectando, no se está afectando, retírese, pero llegan de una con la orden de comparendo. Entonces, hablemos de esas dos cosas. ¿Qué pasa ante la ausencia del decreto en municipios como Itagüí? ¿Y qué pasa y qué debe contener el decreto? Bueno, que ya mencionaste, pues hay como que los espacios de consumo y cuál es el papel de la policía. Sí, yo creo que está haciendo una omisión delicada la alcaldía de Itagüí al no expedir el decreto. Creo que al no expedir el decreto se está, uno, por excelencia, lo que queremos todos, está poniendo en una situación de indefensión a los niños, no a los consumidores, porque si reglamenta los consumidores, que además llevo trabajando muchos años con la comunidad canábica, los primeros que quieren proteger a los niños son la comunidad canábica, porque además tienen responsabilidad social, tienen trabajo colaborativo, tienen un trabajo con la tierra. Entonces, lo primero que está pasando con la ausencia del decreto es que está poniendo en riesgo a los niños, niñas, adolescentes, porque no les está estableciendo los límites a los consumidores y usuarios. Si expidiera el decreto, se acaba el problema. Ahora, ante la ausencia del decreto, está poniendo en una situación bastante incómoda a la Policía Nacional. Y quiero hacer una reflexión sobre la Policía Nacional. Esto también, como a mí me gusta ser impopular hay veces y decir las cosas como las pienso y ser hay veces políticamente incorrecto, puedo dar fe que los que mejor han manejado la situación de consumo del país es la fuerza pública. Hay veces, a pesar de que les ponen normas supremamente difíciles de gestionar, que no les dan las herramientas, pero la transformación de la mayoría de los miembros de la Policía Nacional es muy fuerte. Si no hubiese una transformación, no hubieras tenido la oportunidad de tener esa conversación que tuviste en privado con un miembro de la fuerza pública y reconocer, otros se quedan ahí desconociendo la ilegalidad de la situación. Entonces te lo digo es porque creo que hay que reivindicar que a la policía la ponen en una situación muy incómoda, no señalizando los lugares. Entonces también les toca responder por su cumplimiento de sus funciones. Ahora, sobre la ponderación, ante la ausencia del decreto, el policía lo que tiene que decir es, en este momento se está poniendo en riesgo a los niños, niñas, adolescentes, le pido el favor que se retire, porque la ley 1801, antes del comparendo, invita a una instancia de diálogo entre la policía y el presuntamente contraviniente. Entonces lo que debe hacer es invitarlo a retirarse. Si no se retira, comparendo. Ahora, digamos que no hay niños, digamos que no hay nadie y hay un consumo, el policía debe ponderar y decir, aquí no hay una afectación de terceros y en ese sentido no pongo el comparendo, ¿cierto? ¿Sí me explico? Entonces, ahí hay que también destacar que la ausencia del alcalde del decreto pone en riesgo niños, niñas y adolescentes, pone en una situación incómoda a la policía y para acabar de ajustar los usuarios y consumidores, que en su mayoría, no todos, quieren también concurrir en la protección del espacio público y los niños quedan todos así como al garete. Por eso sería muy importante la reglamentación. De hecho, ponerme a disposición, Santi, invitar una sesión de conversación con la secretaría, con el alcalde, porque también estos lugares de enunciación en los que ponemos la crítica también pueden ser colaborativos y de construcción pues ciudadana. Venga, les ayudamos a hacer el decreto y quieren. Es que de hecho acá ya está el decreto, está engavetado, falta la firma del alcalde, lo construyó alguna parte pues de la comunidad consumidora, de la comunidad no consumidora, que movió esta cámara. Lo construimos incluso con la Secretaría de Gobierno de hace algunos años ya, como año y medio. Y ahí básicamente es, lo que decíamos es bueno, no desconozcamos pues como esta realidad y además de eso, hablemos incluso de vigías consumidores, ¿cierto? En los puntos más problemáticos del municipio, que vayan pues determinados vigías pues adoptados de alguna manera entre comillas por la alcaldía, como este proyecto de Échele Cabeza en Bogotá, ¿cierto? Ve, parce, estás fumando, pero recordá que si consumís marihuana y al mismo tiempo consumís alcohol o cocaína o éxtasis o qué sé yo, eso puede hacerte daño de esta y de esta manera. Es como invitar al consumo responsable también. El decreto quedó bello, ¿cierto? Pero no lo han hecho. Entonces, ahorita hablemos un poquito sobre qué hacer, o sea, qué opciones quedan en Itagüí para que hagan ese decreto, porque lo tienen que hacer, o sea, lo deberían de hacer. Alejo, pero entonces, antes de hablar de eso, la policía, bueno, le impone la medida de la orden de comparendo a un joven. ¿Qué debe hacer el joven ante eso?
cuando él cree que le sienten vulnerados sus derechos? ¿Qué pasa ahí? ¿Él cómo se puede defender? Sí, yo por ahí hice un videito de los 5 pasos, pero lo primero es, Santi, nada de peleas. Uno no, con la fuerza pública, lo mejor que hay que hacer es el reconocimiento de la autoridad, entregarle la cédula y decirle, póngame el comparendo. Y por favor, indíqueme el artículo y póngame el artículo en el que me está, con fundamento en el cual me está poniendo el comparendo. Tranquilo, Alejo, me va a poner un comparendo. A mí me llama a cada rato, Alejo, me está poniendo un comparendo. Nada, respire 2 veces, muy grande, inhale fuerte, exhale despacio, entregue la cédula, verifique en el comparendo, bien sea digital o en la comparendera, dependiendo del municipio, tienen diferentes sistemas, verifique cuál es el numeral en el cual con el cual lo están haciendo el comparendo, recíbalo, firme. ¿Por qué? Porque uno en ese mismo momento puede impugnar y también tiene unos días para apelar. ¿Qué pasa con esas dos actividades? Que uno se va para el inspector de policía, que lo citan a uno en una audiencia. Y a esa audiencia va y expone todo lo que hemos hablado hoy. Y dice libre desarrollo de la personalidad, dice que realmente no hay una prohibición, que no había afectación de terceros, que no había niños, niñas y adolescentes, que se estaba haciendo en un espacio seguro, que no había niños, porque entonces cuando uno demuestra eso, por lo general, la experiencia me indica, más del 95% de los comparendos se caen. Entonces, ¿cuál es lo mejor? No pelearse, respirar, entregar la cédula, firmar, pero inmediatamente ejercer las acciones que prevé el código, pues la ley 1801, impugnar, objetar, apelar, para que podamos en la inspección de policía que lo tumben. Por lo general lo tumban. Y si no lo tumban, tutela. Alejo, bueno, y también grabar el procedimiento de policía, Sí. sin ser grosero, pues yo puedo grabar y que el artículo 21 creo que es, o simplemente grabar, porque es que claro, cuando uno se echa enemigo al policía, termina poniéndole, comparando por incumplimiento de orden de policía, bla, 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 y o sea, lo bueno es llevarla por la Esa es buena, la peor pero pelea. todo el procedimiento. Esa es la peor pelea, no hay que pelearse, hay que estar relajado. Uno es el que tiene que estar sonriendo y diciendo, venga, cuenta conmigo, no se preocupe. Yo creo que está haciéndolo mal, pero listo, hágale. Bueno, por acá hacen un comentario de que el documento se exhibe, pues que hay una sentencia de la Corte que el documento se exhibe, y eso es otro motivo de pelea, porque claro, yo lo exhibo y reto de alguna manera al policía porque no la entrego, pero pues yo personalmente, vea, tome, aunque no estoy obligado a entregarle la cédula a la gente, ¿cierto? Sino solo a exhibirla como bien citan la sentencia ahí. Pero no sé, a nivel personal es como buscar pelea. Sí, sí, uno lo puede exhibir. A mí me ha pasado, pues y además podemos contar, ya pasaron, ya hace muchos años, yo no sé, más de 15 o 20 años, alguna vez, porque además también ya lo había hecho la Corte, me presta el documento y yo se lo exhibo. Ah, no, hermano, eso terminó pues en un problema. Nada, no pasa nada. Pues, ¿qué es lo peor que puede pasar si el policía se le lleva a uno el documento? Usted anota el número, lléveselo, pues uno, sé que vale el duplicado, pero el que más descartado está es el policía. Por eso yo digo, lo peor que puede hacer uno es pelearse. Nada. Aunque el temor ahí también es que le hagan comparendos falsos, ¿o qué? Después, porque él tiene en el poder de la cédula. Sí, es que no me quiero poner tan sutil, pero digamos que la cédula es un bien mueble, es un documento al que uno tiene derecho. El policía que se lleva el documento termina también muy embalado, porque también hay lugar a acciones disciplinarias por retención de documentos de otras personas. Ellos realmente la mayoría de las veces no se llevan el documento, es simplemente ahí como por ir gestionando la identificación. Por eso yo insisto, son mejores las discusiones que uno da con la inspección de policía que en la calentura de la calle. ¿Y qué pasa si esa, no sé si eso cuenta como falsedad en documento público, qué sé yo, si el agente de policía impone una orden de comparendo que no debería estar imponiendo, uno ante el inspector de policía puede solicitar que se investigue al policía o que se compulse copia al policía o qué Sí, sucede?
Y uno por lo general lo que puede hacer es, si uno ya encuentra que hay un patrón por el mismo agente de la policía, uno eventualmente puede presentar una queja disciplinaria ante la Procuraduría, pues digamos ante el Ministerio Público, que puede ser la Personería, o ante la Procuraduría, para que, venga, se volvió un patrón sistemático que están haciendo en el parque tal de Itagüí, están haciendo comparendos y mire todos los que ha tenido que tumbar la inspección de policía. Hablaba ahí que estaba viendo también los comentarios a Daniel, que fue fue protagonista en la presentación de las demandas, estaba también por ahí conectado Daniel Porras, que conmigo presentó la demanda esta, la de la C253, la de 127 y también la de la muerte digna. Daniel, pues uno de los mejores abogados constitucionalistas que conozco, y una de las cosas que conversábamos alrededor de esto es, venga, no hay necesidad de en ese momento de poner esa discusión, pongámosla en otro lugar, especialmente empezar a consolidar la información. ¿A qué me refiero con esto, Santi? Para no alargarme, uno puede poner un derecho de petición a la competente del gobierno local, acá en Medellín es la subsecretaría de gobierno local, y uno le informa, venga, informe cuántos comparendos, porque ahorita lo estabas hablando, cuántos comparendos se han impuesto, pero infórmeme cuántos de esos comparendos se ha revocado, porque ya uno va nutriendo la información, vamos consolidando un sistema claro y si es necesario se presenta la queja disciplinaria. Ok, Alejo, antes de... Tengo una pregunta de dosis personal, pero uno de los argumentos de la alcaldía es, pues me dicen bajo cuerda, es no expedimos ese decreto porque Itagüí es un municipio muy pequeño, y es cierto, Itagüí es creo que el segundo o tercer municipio más pequeño del país. Entonces básicamente acá si nos ceñimos a la norma, dicen ellos, que tantos metros a la redonda de los colegios, de los parques, básicamente acá quedaría prohibido en casi toda parte, o sea, terminarían consumiendo en el Pico Manzanillo, allá en la montaña. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O cómo podría jugar la alcaldía ahí con este cuento real de que Itagüí es un territorio muy pequeño? Ni la ley 1801 ni la ley 2000 dice cuál es el perímetro que se debe regular. La sentencia C-127 le pide al gobierno nacional que expida un protocolo que de hecho ya salió. Es un protocolo que deben tener en cuenta las alcaldías para hacer la reglamentación en modo, tiempo, lugar, para el consumo en las zonas permitidas y para que no haya consumo en las zonas prohibidas. ¿Debe tener en cuenta o es opcional que la alcaldía tenga en cuenta el protocolo? Obligatorio. Es más, el buen decreto debe citar el protocolo, si no se lo está pasando por la galleta, porque una de las cosas que dice el protocolo es que debe garantizarse que haya espacios seguros para el consumidor, para que pueda ejercer el consumo de la dosis personal sin afectar a niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando se traza el perímetro, no hay una norma que indique que deban ser 20 metros, 30 metros, 40 metros, 100 metros, sino que el perímetro y las zonas de prohibición tienen que ser el resultado de un análisis desde la proporcionalidad, desde la razonabilidad, desde la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero también de los usuarios y consumidores. Entonces, lo que no puede pasar, porque también yo leí un proyecto de decreto acá en la ciudad de Medellín y otros municipios, es que genera el perímetro y uno mira una geolocalización y uno termina prohibiéndolo en todo lado. Eso puede ser un argumento para demandar el decreto. Si el decreto no genera zonas seguras para el consumo de la dosis personal, ese decreto se puede anular ante la jurisdicción contenciosa administrativa, que son los jueces administrativos. Ok. Alejo, sobre la dosis, ¿qué pasa cuando los agentes de policía le decomisan la dosis personal? ¿Y pueden hacerlo o no? La dosis personal ¿y cómo determinan también si es una dosis personal? ¿Tienen que andar con una gramera? Sí, pues, en teoría, ¿qué pasa con esa dosis? ¿La pueden decomisar? Sí, pues en teoría la dosis personal no se decomisa, salvo, pues no debería existir esa práctica. ¿Por qué? Porque en Colombia está despenalizado y hace parte de una conducta que no atenta contra la convivencia, el porte y el consumo de la dosis personal. En efecto, si el porte, tenencia y consumo no estará prohibido, no debería haber decomiso. ¿Sí me explico? Lo único que se puede hacer, decomiso, incautación, ya entramos en la órbita penal,
es de aquellas sustancias psicoactivas que tengan como propósito la comercialización, que es lo que está prohibido. Si un policía pretende hacerlo, tiene que inmediatamente, si va a decir que es flagrancia, va a tener que llegar a legalización de captura, va a tener que llevarlo ante un juez de control de garantía, pero en estricto sentido, el decomiso de la dosis personal está prohibida totalmente. No debería suceder. ¿Cómo deberían saberlo? Por eso es tan delicado el ejercicio de la actividad de policía. Usted estaba vendiendo, entonces llame a la fiscalía. Pero si no estaba vendiendo y no estaba consumiendo, esa es la dosis. ¿Quién tiene la carga probatoria? Y, o sea, vos estabas vendiendo, la policía tiene la carga probatoria. Yo no tengo que comprobar que no estaba vendiendo. Son y ellos. Si ellos tienen esa idea, vayan a la fiscalía, inicien el proceso penal y que empiece me disculpas que utilice, entonces que utilice expresiones jurídicas, entonces está la noticia criminal, que se asigne un SPOA para que asignen a un fiscal y empiecen el proceso penal. Pero eso no tiene sentido, porque además lo voy a ampliar, no es solo la dosis, lo que uno puede portar no es solo la dosis personal, también es la dosis de aprovisionamiento. La Corte Suprema de Justicia ha indicado que la dosis personal, ¿cuánto es? Depende de la sustancia, depende de las sustancias. Marihuana, cocaína, ¿qué es lo que más? Cocaína, MDA. En ese momento no recuerdo bien el gramaje porque pues, son dependiendo del okay. Ahorita lo miramos, pero quienes deben probar que eso es con miras a la comercialización son directamente del Estado, pues. Ahorita entonces, yo está la ley 80, en este momento no lo tengo pues aquí de memoria, pero ahorita lo miramos. Yo podría tener mis 2 porros de marihuana y tener otras bolsitas ahí. Y eso es mi aprovisionamiento, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué recomiendo yo? Tengan cautela, porque si lo quieren enredar a uno lo enreda. No sí, debería. Me voy a poner a andar por ahí con la libra. Sí, pues no, jurídicamente pues uno hay forma de defenderse, pero en la manera como se ejerce algunas veces, en algunas ciudades, no en todas, la actividad de material de policía llama la cautela, pues esto tampoco puede convertirse ni en apología, ni en invitar pues al desafío de la autoridad, sino que el mensaje siempre debe ser, la gente que consume, cuiden a los niños, niñas y adolescentes, la gente que consume, primera medida de protección, cuidado de sí, cuidado del otro para que evitemos un problema, y lo de siempre. Si alguien se ha caracterizado por querer proteger a las familias, son nuestros consumidores responsables. Hay de todo, pero no son la mayoría. No son la mayoría. Listo, Alejandro. Y si, entonces, digamos, la alcaldía, acá en este caso, y seguramente en muchos municipios, está reacia a expedir el decreto restrictivo del consumo. ¿Qué hacer ante esos casos? Yo creo, pero en esto me va a rayar, si Daniel está conectado, que me ayude, porque ahí vaya escribiendo, que estaba mirando si escribía, pero en teoría lo que procede es una acción de cumplimiento. ¿Por qué digo que en teoría? Porque es que no sé si el deber está tan claro en la ley 2000 de la reglamentación, creo que sí, pero uno podría, eventualmente, te tiro 2 o 3 mejor, son 2, pero uno es lo mismo. Uno eventualmente podría poner una acción de cumplimiento para exigirle a la administración, ahí Dani nos compartió la dosis mínima, cuál era la ley, pero bueno, ahorita la miramos, cuáles son los gramajes por producto y por sustancia, pero exactamente sobre acción de cumplimiento por incumplir el deber de reglamentar la ley 2000, puede ser una opción. Las familias también eventualmente pueden poner una acción de tutela por violación del derecho de los niños y adolescentes al exponerlos ante la falta de reglamentación. Las familias también tienen derecho a la reglamentación, no solo los usuarios y consumidores, pero también los usuarios y consumidores podrían eventualmente cuestionar la falta de reglamentación. Lo que pasa es que nos metemos ya en técnica de litigio constitucional, faltándonos pues ya 7 minutos y es más difícil de transmitir, pero hay buenas formas de hacer litigio estratégico alrededor de obligar a expedir la reglamentación. Listo, ya para ir terminando, o sea, que queda abierta o sea, usted se le pone a disposición a estos pelados de acá, de algunos del Consejo Municipal de Juventud, que quieren como meterle pues como el pecho a esto para evitar precisamente todas esas violaciones de derechos fundamentales, a ayudar como en una conversación técnica con la alcaldía. Ahí está a disposición, Alejo.
De una, usted tiene mi número y sé que habla con Listo, ellos. pues, A mí me los gusta estar. MJ que estén escuchando ya saben, pues. Y por ahí también hay unos compas, Daniel Uribe, que también es de por allá de esa zona. Un saludo, que además ha sido, que fue muy buen estudiante. No, Santi, estas vainas es de construcción colectiva. Esta vaina es de que sentémonos todos a sacar adelante. Inclusive, insisto con esa vaina, para el retórico, porque esto le conviene a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a las familias. Incluso en el decreto que está engavetado por allá, habla de que hay primacía de los niños, de los derechos de los NNA, de los niños, niñas y adolescentes. Y es que si en un espacio está permitido, pero hay niños, ya baila el consumidor, o sea, priman los derechos de los niños. Bueno, por acá hablan de 20 gramos para la marihuana, marihuana chis, la que no sea 5 gramos, cocaína 1 gramo, metacualona, que no sea los 2 gramos. Listo, Alejo, finalmente, y para terminar, porque tiene otra charla ahora sobre los excombatientes de las FARC, ahorita hacemos una invitación ahí pequeña. ¿Cómo está el panorama a nivel nacional? Porque ya en el Congreso ha pasado varias veces y se ha hundido varias veces esto del permitir el consumo recreativo, ¿cierto? Si mal no estoy. ¿Qué futuro hay en este gobierno con eso? No, yo creo que se vienen 4 años de litigio estratégico ante la Corte. Yo creo que la mayoría del Congreso va a terminar claudicando ante las iniciativas del gobierno de Abelardo. Con mucha preocupación, creo yo que puede venirse una andanada contra las garantías, los derechos fundamentales, y creo que ahí es donde más unidos que nunca debemos estar, independiente de las preferencias políticas, ideológicas, de quién nos gusta y no nos gusta. Pero finalmente esto se reduce a la cotidianidad, que es la dignidad, que es ahí en esos espacios más cotidianos, con los papás, con las mamás, en el espacio público, en la relación de trabajo, en la manera como lo saluda uno el jefe o no lo saluda. Son esos espacios cotidianos donde se transgreden los derechos. Entonces, en esos espacios cotidianos no importa tanto qué orilla ideológica tenemos, sino cómo nos unimos para defender a la amiga que la van a echar y no la van a indemnizar, al amigo que lo sancionaron en un espacio público, al que lo echaron del trabajo, al que lo sacaron del municipio de Itagüí, de Medellín, de San Gil. Entonces yo creo que es el momento en el que estemos muy juntos, porque realmente yo creo que van por la dosis personal. Van a tener una corte y van a tener una ciudadanía pues bastante sólida y ordenada, pero se vienen tiempos difíciles. Listo, esperemos que la Corte no se acongoje. Alejo, por acá finalmente, para terminar, es que hay una pregunta que hicieron que me genera ruido, pues no sé si usted tendría respuesta. Dice, ¿pueden entrar en el tema de la tenencia de tierra? O sea, ¿qué tiene que ver el problema de la tenencia de la tierra en Colombia, que sabemos que es un problema enorme, con esto de las drogas? No, hay unos estudios muy chéveres. Hay un centro de estudios de la política de drogas en la Universidad de los Andes donde ha hecho un estudio alrededor de esto. Sería muy largo, pero decir, uno, si hay una relación. Realmente muchas de las tierras, no muchas, pero un porcentaje muy importante de las tierras apropiadas, despojadas por parte de los paramilitares, terminaron en manos del narcotráfico. Y esa tenencia de tierras que primero estaba destinada a la economía campesina terminó siendo explotada para la producción por parte del narcotráfico de sustancias psicoactivas, con toda la violencia que eso supone. Por eso digo yo que el monopolio rentístico del Estado puede ser una opción. Entonces, también la política de drogas ha terminado alentando la apropiación, despojo de las tierras campesinas para entregárselas al narcotráfico. Hay unos estudios muy interesantes. Si alguno está interesado, me escribe que yo te lo mando contigo, o si Kevin, que fue el que hizo la pregunta, me quiere escribir, yo le busco el documento, porque hay unos estudios muy interesantes sobre tenencia de tierras, política de drogas y narcotráfico. De eso es muy importante. Listo, Alejo, muchas gracias. Por ahí estamos conversando seguramente después, y bueno, acá en Itagüí también nos debemos esa conversación de fondo sobre el consumo de sustancias. Alejo, muchísimas gracias por el espacio. Santi, no, a ti por la invitación, muy bacano. Espero pues que los que se hayan conectado chévere, los que lo van a ver después también un saludo, que nos escriban, que te escriban, que me escriban.
Y bueno, espero también que se haya como realizado, materializado la expectativa de dar claridades y decirle pues a la alcaldía de Itagüí que por favor reglamente y que no sigan con esos videos como que no estudiaron ante la norma. Pero bueno, un abrazo, Santi, muchas Pedir gracias. mucho, Alejo. Bueno, listo. Hasta luego. Hablamos, suerte.